Ella y su hija esperaban un transporte junto a la carretera, cuando un trabajador cercano comenzó a incomodarlas con comentarios groseros y provocadores. La mujer intentó restarle importancia y pidió a su hija que lo ignorara para evitar problemas. Sin embargo, las palabras del hombre se volvieron cada vez más irrespetuosas. La joven no pudo contenerse y expresó su inconformidad, señalando que nadie debería permitir que la trataran de esa manera. La madre la miró con una leve sorpresa, y en su rostro apareció una sonrisa inesperada. En la actitud firme de su hija pareció reconocer a la joven que ella misma había sido años atrás. Más de una década antes, estudiar derecho era algo extremadamente inusual para las mujeres. Entre más de 500 estudiantes de primer año, solo 9 eran mujeres, y Ruth Bader Ginsburg era una de ellas. Ingresar a una universidad prestigiosa debería haber sido motivo de celebración. Sin embargo, al llegar al campus, pronto descubrió que el ambiente estaba lleno de prejuicios contra las mujeres. En un entorno así, muchas estudiantes preferían guardar silencio para evitar conflictos. Ruth, en cambio, decidió mantenerse fiel a sí misma y no permitir que la intimidaran. Una noche, durante una cena formal organizada por la facultad, el decano observó a las pocas estudiantes presentes y les dirigió una pregunta con un tono arrogante. Les pidió que se presentaran, explicaran de dónde venían y justificaran por qué ocupaban un lugar en Harvard, que, según él, podría haber sido destinado a un hombre. Aquellas palabras resultaron profundamente ofensivas. Aún así, para mantener la compostura, las jóvenes intentaron responder con educación. Una estudiante explicó que su padre era abogado y que ella había decidido estudiar derecho para continuar con la tradición familiar. El decano escuchó la respuesta con indiferencia y no hizo comentario alguno. Otra estudiante comentó que había elegido Harvard porque no deseaba limitar su vida a casarse o trabajar en profesiones tradicionalmente femeninas, como la enfermería o la docencia. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su explicación, el decano la interrumpió abruptamente y desestimó su motivo. La atmósfera en la mesa se volvió incómoda y tensa. En ese momento, Ruth se levantó de su asiento, golpeando accidentalmente al señor de al lado y atrayendo la atención de todos. Con aparente serenidad, explicó que su esposo, Martin Ginsburg, estudiaba en el segundo año de la facultad y que ella estaba en Harvard para comprender mejor su trabajo y así convertirse en una esposa más comprensiva y paciente. La ironía de aquella respuesta era evidente para todos los presentes, salvo para el decano, quien reaccionó con evidente molestia. Al día siguiente, durante la primera clase, los estudiantes debían presentar un análisis de un caso legal. Ruth levantó la mano de inmediato, preparada para responder, pero el profesor pasó por alto su intervención y eligió a un estudiante varón. El joven dudó durante largo rato y finalmente no pudo ofrecer una respuesta correcta. Ruth volvió a señalar su deseo de participar. Entre el mar de estudiantes hombres, su brazo delgado destacaba con claridad. El profesor consultó la lista, recordó su nombre, pero nuevamente decidió ignorarla. Un segundo estudiante intentó responder, y también se equivocó. Por tercera vez, Ruth levantó la mano con determinación. Finalmente, el profesor se dirigió a ella. Al ponerse de pie, Ruth expuso su análisis con una lógica impecable. Un estudiante sentado detrás de ella intentó debatir sus argumentos, pero al darse cuenta de que no podía refutarlos, trató de interrumpirla. Ruth se mantuvo firme y continuó su explicación hasta completar un razonamiento perfecto. El aula quedó en silencio. A pesar de ello, el profesor no mostró intención de elogiar su brillantez. En lugar de reconocer su desempeño, hizo un comentario ligero que minimizó su intervención. A pesar de aquella actitud, Ruth no perdió el ánimo. Decidió concentrarse aún más en sus estudios y fortalecer su preparación profesional. Durante ese periodo, su esposo Martin fue diagnosticado con cáncer. Ruth se negó a rendirse ante la adversidad. Animó a Martin a someterse al tratamiento, mientras ella misma enfrentaba una rutina agotadora que pocos habrían podido soportar. Además de cuidar a su pequeña hija y a su esposo enfermo, debía mantener su propio rendimiento académico. Incluso asistía a las clases de Martin, tomaba notas por él y realizaba parte de sus tareas universitarias. Ese ritmo extenuante continuó durante 3 largos años. Gracias al cuidado constante de Ruth, Martin logró superar la enfermedad. Ella, por su parte, culminó sus estudios con honores sobresalientes.
obteniendo títulos en 2 prestigiosas instituciones, Harvard y la Universidad de Columbia. Sin embargo, pese a contar con una formación excepcional, al buscar empleo se encontró con una realidad desalentadora. Tras presentar solicitudes y entrevistas en 12 despachos legales distintos, fue rechazada en todos. Las razones que le ofrecían eran absurdas y revelaban los prejuicios de la época. Algunos aseguraban que las mujeres eran demasiado emocionales para ejercer como abogadas. Otros afirmaban que las responsabilidades familiares de una mujer afectarían su desempeño laboral. Incluso hubo quienes argumentaron que contratar a una mujer podría provocar celos entre las esposas de los demás empleados, temiendo que su presencia llamara la atención de sus maridos. Con ese tipo de excusas, las puertas de la profesión se cerraban una y otra vez para las mujeres. La realidad era que muchos temían que, si las mujeres comenzaban a ocupar esos puestos, las esposas que permanecían en casa dedicadas al cuidado del hogar empezarían a cuestionar su propio papel. Ruth cayó en un profundo desánimo. Tenía talento, disciplina y un currículum brillante, pero frente al simple hecho de ser mujer, todos sus logros parecían perder valor. Poco a poco comprendió que el obstáculo no era su capacidad, sino el propio sistema que dominaba la sociedad. Martin intentó convencerla de que no abandonara sus ideales. Sin embargo, tras tantos rechazos, Ruth ya no deseaba continuar luchando contra un muro que parecía infranqueable. Finalmente aceptó un puesto como profesora en la Universidad de Rutgers. Durante 10 años se dedicó a enseñar derecho y a analizar los problemas de discriminación de género dentro del sistema legal, formando a generaciones de nuevos abogados. Aún así, ella misma nunca había tenido la oportunidad de llevar un caso importante ante un tribunal. Aunque su vida parecía estable y satisfactoria, en su interior persistía una inquietud que no desaparecía. Observaba cómo su esposo avanzaba y se convertía en una figura destacada dentro de su campo profesional. Sentía orgullo por sus logros, pero también cierta frustración por sus propias oportunidades perdidas. Todo cambió un día cuando un comentario aparentemente inocente de un colega alteró profundamente su perspectiva. Alguien elogió su inteligencia, pero añadió que su mayor fortuna había sido casarse con un hombre brillante. Aquellas palabras la golpearon con fuerza. La idea de que el mayor logro de una mujer fuera simplemente elegir bien a su esposo despertó un resentimiento acumulado durante años. De camino a casa, abrumada por la emoción, Ruth expresó por primera vez a Martin todo el peso de sus frustraciones. Para él, su trabajo como profesora era valioso, porque formaba a futuros abogados capaces de transformar el mundo. Sin embargo, Ruth comprendió algo esencial en ese momento. No quería limitarse a enseñar a otros cómo cambiar el mundo. Deseaba convertirse en una de las personas que realmente lo cambiaran. Poco después apareció una oportunidad inesperada. Martin encontró un caso que podría interesarle. A primera vista parecía un asunto menor, pero terminaría alterando el rumbo de su vida. El cliente se llamaba Charles Moritz, un hombre soltero que cuidaba de su madre enferma. Para poder atenderla, había contratado a una persona que lo ayudara con los cuidados. Al presentar su declaración de impuestos, incluyó el salario de la cuidadora como una deducción. Sin embargo, la autoridad fiscal lo acusó de cometer fraude. La ley vigente establecía que el cuidado de los familiares era responsabilidad de las esposas, por lo que únicamente las mujeres podían beneficiarse de ese tipo de deducciones fiscales. Los legisladores jamás habían contemplado la posibilidad de que un hombre asumiera voluntariamente el cuidado de sus padres. Ganar ese caso parecía extremadamente difícil, aunque el conflicto parecía centrarse en los derechos de un hombre. En realidad se trataba de una oportunidad para cuestionar las leyes discriminatorias basadas en el género. Muchos colegas del ámbito jurídico estaban convencidos de que Ruth perdería el caso. El sistema legal estadounidense se basa en el principio del precedente, lo que significa que las decisiones anteriores de los tribunales influyen en los fallos posteriores. Durante más de un siglo, todos los intentos de impugnar leyes discriminatorias contra las mujeres habían terminado en derrota. Si la parte contraria citaba esos precedentes históricos, el margen para innovar legalmente sería mínimo. Con la intención de fortalecer su estrategia, al día siguiente, Ruth llevó a su hija a conocer a una figura que admiraba profundamente, una mujer que había dedicado su vida a la defensa de los derechos civiles. Esperaba recibir inspiración o consejo,
pero la respuesta fue desalentadora. Según aquella activista, la sociedad aún no estaba preparada para ese tipo de cambios. Primero debían transformarse las mentalidades antes de que las leyes pudieran modificarse. La hija de Ruth reaccionó con evidente inconformidad. Creía firmemente que los intentos no debían abandonarse solo porque los anteriores hubieran fracasado. Mientras ambas esperaban un transporte junto a la carretera, varios hombres comenzaron a burlarse de ellas con comentarios provocadores. Ruth pensó inicialmente en ignorarlos, pero su hija respondió con firmeza y sin vacilar. Durante un instante, Ruth se quedó inmóvil. La valentía y determinación que veía en su hija reflejaban exactamente la fuerza que ella misma había buscado durante años. En ese momento comprendió que frente a ella crecía una joven libre, decidida y sin miedo. Dorothy Kenyon recordó que apenas 20 años atrás, una mujer no habría podido convertirse en lo que Ruth era en ese momento. Sin embargo, también afirmó que los tiempos habían cambiado y que la sociedad ya estaba avanzando hacia una nueva realidad. Aquellas palabras despertaron en Ruth una renovada esperanza. Esa misma noche escribió con entusiasmo su argumento legal, sosteniendo que la sociedad había evolucionado y que los viejos precedentes ya no podían seguir dictando el rumbo del derecho. Según su razonamiento, el verdadero desafío ahora consistía en establecer nuevas reglas acordes con los tiempos modernos. La discriminación de género llevaba demasiado tiempo arraigada y había penetrado profundamente en cada aspecto de la vida social. En muchos lugares, las mujeres podían ser despedidas de su empleo simplemente por casarse. Al mismo tiempo, los hombres también sufrían restricciones impuestas por los roles de género. A menudo se les desalentaba de dedicarse a profesiones consideradas femeninas, como la enfermería o la enseñanza. Incluso dentro del ámbito familiar existían expectativas rígidas sobre lo que cada persona debía hacer. Cambiar esa estructura social sería una tarea extremadamente difícil. Martin Ginsburg decidió poner temporalmente en pausa su trabajo en la empresa para dedicarse por completo a ayudar a su esposa a preparar el caso. Ambos trabajaron juntos analizando leyes, revisando precedentes y buscando el punto clave que pudiera sostener la demanda. Mientras tanto, los funcionarios del Departamento de Justicia creían que tenían altas probabilidades de ganar el caso. Aún así, después de examinar cuidadosamente los argumentos de la defensa, comprendieron que la situación requería extrema precaución. Si llegaban a perder, todo el sistema legal que diferenciaba entre hombres y mujeres podría ser sometido a un profundo examen constitucional. Para enfrentar la demanda, reunieron a un poderoso equipo jurídico, encabezado por el antiguo decano de Ruth. Su estrategia consistía en revisar cada ley federal que incluyera disposiciones basadas en el género y utilizar esas normas como base para su defensa. El objetivo era convencer a los jueces de que eliminar las distinciones legales entre hombres y mujeres provocaría un caos social generalizado. Argumentaban que, si se eliminaban esas diferencias, la estructura tradicional de la sociedad se derrumbaría. Según su planteamiento, los niños podrían regresar de la escuela y encontrar sus hogares vacíos porque sus madres estarían trabajando en fábricas u oficinas. Hombres y mujeres competirían por los mismos puestos de trabajo, y las mujeres incluso podrían tener ventaja, porque las empresas podrían pagarles salarios más bajos. En consecuencia, el equilibrio tradicional entre los roles masculinos y femeninos desaparecería. Los hombres dejarían de ser los únicos proveedores del hogar, las tasas de divorcio aumentarían y la sociedad entera podría desestabilizarse. Sin embargo, detrás de esos argumentos se escondía un temor mucho más profundo. En realidad, lo que muchos temían era que las mujeres obtuvieran el derecho pleno a trabajar fuera del hogar. Si las mujeres ingresaban masivamente al mercado laboral, eso significaría la pérdida definitiva del trabajo doméstico no remunerado del que dependía el sistema tradicional. La oposición a que las mujeres compitieran en el ámbito profesional era, en el fondo, un intento de proteger el orgullo masculino y preservar un orden social basado en el control sobre las mujeres. Mientras tanto, Ruth reunió a 3 colegas abogados para realizar una simulación de debate judicial. El objetivo era anticipar los posibles argumentos del tribunal. Sin embargo, debido a su falta de experiencia en los tribunales, el juez que participaba en la práctica dominó la discusión desde el inicio. Poco a poco el debate se alejó del tema fiscal
y se concentró en las cuestiones de género. Bajo la presión constante de las preguntas, el hilo de pensamiento de Ruth comenzó a perder claridad, y sus respuestas se volvieron cada vez más emocionales. En medio de aquella discusión intensa, Ruth expresó con firmeza que las leyes en cuestión habían sido escritas por hombres que consideraban un privilegio liberar a las mujeres de ciertas obligaciones. Pero, en realidad, esa supuesta protección funcionaba como una prisión. Aquellas normas no representaban ventajas, sino barreras que limitaban la libertad de hombres y mujeres por igual. Ese intercambio reveló con claridad el verdadero problema detrás del sistema legal. Las normas que aparentemente protegían a las mujeres habían terminado por confinarlas al ámbito doméstico. Al mismo tiempo, los hombres quedaban atrapados en el papel obligatorio de proveedores. La verdadera igualdad no consistía en equilibrar el número de hombres y mujeres en determinadas profesiones, sino en eliminar las reglas que dictaban lo que cada género debía ser o hacer, permitiendo que cada individuo pudiera elegir su propio camino. A pesar de ello, incluso algunos de los colegas que apoyaban a Ruth consideraban que la derrota era inevitable. Pensaban que el resultado del caso estaba prácticamente decidido, y le aconsejaron aceptar el acuerdo extrajudicial propuesto por la parte contraria. Para ambos lados, llegar a un arreglo antes del juicio parecía una solución conveniente. Ruth comprendía perfectamente las ventajas de ese acuerdo. Sin embargo, sentía una profunda resistencia a renunciar. Su conflicto interior no se debía únicamente al hecho de que tal vez no podría presentar el caso en los tribunales. Lo que realmente la inquietaba era la sensación de que una oportunidad histórica de cambio estaba justo frente a ella y que quizá no lograría aprovecharla. Como abogada del caso, tenía la obligación de comunicar a su cliente las condiciones del acuerdo. Ruth explicó a Charles Moritz la propuesta presentada por las autoridades fiscales. Estaban dispuestos a pagar una compensación económica, pero se negaban a disculparse por haberlo acusado de fraude. Tal como Ruth había anticipado, Charles rechazó la oferta. Lo que él buscaba no era dinero, sino un simple reconocimiento de justicia. Esa decisión terminó por convencer a Ruth. Comprendió que debía entregarlo todo en esa batalla legal. Sabía que el significado del caso iba mucho más allá de la situación particular de Charles. También se trataba del futuro que su propia hija tendría que vivir y del destino de innumerables personas que habían sido tratadas injustamente durante generaciones. Finalmente llegó el día del juicio. El imponente edificio del tribunal se alzaba frente a ellos con solemnidad. Cada muro parecía recordar la historia de quienes habían pasado por ese lugar buscando justicia. En esa ocasión, Ruth se preparaba para caminar por ese mismo camino. Cuando comenzó la audiencia, Martin presentó el argumento inicial, señalando que la sección 214 del Código Fiscal era inconstitucional porque trataba injustamente a Charles Moritz. Sin embargo, de manera inesperada, el juez interrumpió el desarrollo de su exposición y lo obligó a responder preguntas relacionadas con las diferencias entre hombres y mujeres. Ese terreno no era el campo de especialidad de Martin, y los abogados del gobierno aprovecharon la situación. Siguiendo el razonamiento del juez, insistieron en que la división tradicional de roles, los hombres trabajando fuera del hogar y las mujeres ocupándose de la familia, era parte del orden natural de la sociedad. Con base en ese argumento, afirmaron que Charles, por ser hombre, no estaba destinado a desempeñar el papel de cuidador y por lo tanto no debía recibir la deducción fiscal. Además, sostuvieron que las diferencias legales entre hombres y mujeres no eran injustas, ya que supuestamente existían para proteger y ayudar a las mujeres. Según su postura, el verdadero perjuicio para Charles no provenía del gobierno, sino de los abogados que utilizaban casos como ese para impulsar cambios sociales radicales. Esas afirmaciones le ofrecieron a Ruth la oportunidad que estaba esperando. Decidió intervenir y reemplazar a Martin en la argumentación. Señaló que la sociedad nunca había dejado de transformarse. Recordó que hubo un tiempo en que la primera mujer que solicitó ejercer como abogada fue considerada una anomalía. Más tarde, las mujeres lucharon por obtener el derecho a trabajar horas extras, a participar como jurado y, más recientemente, incluso a contar con instalaciones adecuadas como baños femeninos en los edificios públicos. Ruth explicó que, si la sociedad hubiera rechazado todos esos cambios, jamás habría podido avanzar. Los tiempos evolucionan constantemente,
y el sistema legal debe adaptarse a esa realidad. Cuando el juez señaló que su petición implicaba revertir casi un siglo de precedentes legales, Ruth respondió que lo que se buscaba no era destruir la ley, sino establecer un nuevo precedente, como había ocurrido otras veces en la historia, cuando las normas se habían vuelto obsoletas. El juez también observó que la palabra mujer no aparece en la Constitución de los Estados Unidos. Ruth respondió que tampoco aparece la palabra libertad, y sin embargo, ambos conceptos forman parte esencial de los principios constitucionales. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, el juez pidió que Ruth continuara hablando. Entonces explicó que el propósito principal de la sección 214 del Código Fiscal no era proteger a las mujeres ni discriminar a los hombres, sino permitir que quienes cuidan de sus familiares tengan la posibilidad de trabajar fuera del hogar. Señaló que Charles Moritz había sido educado para convertirse en el tipo de hombre que cualquier sociedad debería admirar. Alguien dispuesto a cuidar de su familia con responsabilidad y dedicación. Ruth aclaró que su petición no consistía en transformar el país mediante una sola decisión judicial. En realidad, el país ya estaba cambiando por sí mismo. Lo único que solicitaba era que la ley protegiera el derecho de la sociedad a seguir evolucionando. Finalmente recordó que la Constitución no fue escrita exclusivamente para mujeres, ni únicamente para hombres, sino para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. El objetivo de su argumento no era destruir el sistema legal, sino corregir poco a poco aquellas normas que habían quedado desfasadas con el paso del tiempo, en beneficio tanto de la justicia como de todas las personas afectadas por ellas. Con respeto, pidió a los jueces que iniciaran ese proceso de corrección, aunque el veredicto final aún no se había anunciado. Muchos ya intuían cuál sería el resultado. Un cambio histórico estaba a punto de nacer y el rumbo de la historia comenzaba a transformarse silenciosamente. A partir de ese momento, los profesionales del derecho podrían cuestionar las normas que mantenían la discriminación de género. Poco a poco, las mujeres dejarían de ocupar una posición subordinada ante la ley. Las prohibiciones que limitaban su participación en el trabajo desaparecerían. Se consolidarían sus derechos como ciudadanas plenas. Así es como Ruth ganó el caso y se sentó un precedente para futuras leyes a favor de la igualdad. De esa manera, Ruth Bader Ginsburg alcanzó el objetivo que había perseguido durante tantos años. Y con ello la historia de la película llega a su conclusión. Espero te haya gustado el video.